5 mercados financieros. Hay cuatro conceptos importantes que necesitamos aprender para poderle explicar al cliente cómo funciona el mercado financiero y cómo explicarle que estos contratos le pueden ayudar a ellos para mejorar su patrimonio, para incrementar su patrimonio. El primer concepto es los 5 mercados financieros. Entonces, ¿cuáles son los 5 mercados financieros? El primero se llama renta fija. ¿Y qué es el mercado de renta fija? Bueno, el mercado de renta fija es cuando ya sabes cuánto vas a ganar. Literal, es eso. Vas a ganar. Y normalmente lo manejan las empresas financieras de crédito o que otorgan créditos. Son las que normalmente tienen este tipo de manejo de inversión. El mercado de renta fija también se le llama mercado del dinero. Perdóname, mercado de deuda. Mercado del dinero también se lo puede llamar. Pero a mí el que me importa que te aprendas es el mercado de dinero. Porque mercado de dinero mercado de deuda, perdón. ¿Por qué? Porque pues justamente es eso. Estamos hablando de instituciones financieras que otorgan créditos y la pregunta es que de dónde se fondean estas instituciones financieras. Entonces, una institución financiera se fondea a través de distintos instrumentos financieros como los pagares bancarios, por ejemplo, que son los instrumentos de renta fija más famosos que existen, o por lo menos los que más usamos, por lo menos nosotros los mexicanos, que tú le depositas el dinero a los bancos se voltean y abren hipotecas, tarjetas de crédito y demás otros créditos personales y demás. Ellos se avientan toda la talacha de administración y ellos se avientan toda la talacha de cobrar eso. Por eso cobran, no sé, si el interés está en 30, 40, 50% anual, por eso se voltean contigo y te dicen, claro, pero como yo me eché todo ese trabajo, pues solamente te voy a pagar a ti un 4, 5% anual, conforme a en ese momento la tasa de interés. La renta fija maneja mucho o se basa mucho en la tasa de interés de Banxico. Acuérdate que Banxico es el Banco Central Mexicano. Entonces, ellos son los que manejan la política monetaria mexicana y son los que se encargan de mantener el valor del peso a través del tiempo. Entonces, ¿por qué los pagares bancarios son los instrumentos financieros más famosos? Bueno, porque realmente un pagaré bancario, o más bien, tiene distintos matices, distintos colores, distintos nombres incluso. Por ejemplo, el más famoso de México es CETES. Un CETE, el certificado de tesorería, es un pagaré bancario al final de cuentas. Es un pagaré bancario de Banxico, pero es un pagaré al final de cuentas. Es decir, tú me depositas dinero y yo, después de 28, 90, 180 o 365 días, lo que tú hayas escogido, yo te voy a regresar ese dinero con tu premio, con la tasa de rendimiento. Otros pagares bancarios muy famosos son las cajitas de Nubank, que son las como muy populares también. Son pagarés bancarios al final de cuentas, pero Nubank no les llama pagaré bancario, les llaman cajita. Entonces tú ya puedes escoger si son a 7, 28, 90, 180, 365 días. Hay otros instrumentos financieros que también son pagarés, pero estos son pagarés privados. Ojo que los pagares privados son llamados certificados bursátiles al vencimiento. Esto tú lo puedes encontrar en bolsa. De hecho, el tema de invertir en bolsa, el término voy a invertir en bolsa creyendo que invertir en bolsa es únicamente comprar acciones es erróneo, pero eso la gente, no lo sabe. Tú puedes llegar al mercado, a la Bolsa Mexicana de Valores, o necesitas un broker, evidentemente, para poder comprar o para poder acceder al mercado. Pero tú puedes hacerte de un instrumento de deuda a través de la Bolsa Mexicana de Valores o a través de Viva. ¿Qué significa eso? Que invertir en bolsa o que muchas empresas en México cotizan en bolsa o están en bolsa, pero no necesariamente tienen acciones en bolsa. No sé si me estoy dando a entender, porque acciones es un instrumento financiero, es una forma en la cual estás en bolsa, pero los pagares privados o certificados bursátiles de vencimiento pueden ser fiduciarios, bancarios, lo que sea, son al final de cuentas instrumentos financieros que las empresas privadas ponen en la bolsa. Es decir, acuérdate que la bolsa es un mercado para que la gente, el público inversionista, se entere de que existe un pagaré privado, que Bimbo está sacando un pagaré privado y Bimbo te está diciendo, yo con ese dinero yo voy a abrir o voy a crear una nueva planta para crear más gansitos, o necesito una nueva planta para mermeladas para los gansitos y necesito dinero para financiarme, pero no estoy al banco. Prefiero pedírselo al público inversionista, que me va a salir más barato el crédito,
que al banco. Es por eso que existen los pagares privados o certificados bursátiles al vencimiento. Existen otros instrumentos financieros como los CECADES, por ejemplo. Los CECADES son un tipo de pagaré, pero es el previo a la fibra. Entonces, el CECADE es, oye, pues, por ejemplo, vamos a poner aquí en este gran terreno un centro comercial, pero pues yo, constructora, necesito financiarme para comprar el terreno, convencer a los agiotistas de alrededor, hacer no sé qué tanta cosa, pagar los permisos, empezar a otorgar, a dar trabajo a los arquitectos, empezar a dar todo eso para que yo pues pueda construir eso. Un CECADE en automático no es que se convierta, pero terminas en una fibra, porque pues el CECADE es recibo dinero yo constructora, construyo, desarrollo ese bien inmueble y ya después lo convierto en fibra. Así funcionan. Está muy interesante esto. Pero bueno, así es como funciona la renta fija. Al final de cuentas, acuérdate que el CECADE es un tipo de pagaré también que te lo pone te lo pone al final como si fuera un bono, más bien, porque es a largo plazo. Crear un bien inmueble no es a 365 días, es muchos años. Entonces, pero existe este instrumento financiero, por ejemplo. También renta fija, podemos encontrar bonos gubernamentales. Y los bonos gubernamentales también los puedes comprar en la bolsa. Entonces, los bonos gubernamentales, hay bonos gubernamentales de 100 años. México sacó un bono gubernamental de 100 años. Yo trabajé en la bolsa cuando sacó eso. No me tocó hacer esa chamba porque lo sacó en Inglaterra, en la bolsa de Inglaterra. No me acuerdo no me acuerdo bien cómo estuvo el tema. No conozco también el instrumento, pero México tiene un bono de deuda de 100 años. Entonces es un bono de, órale, pues si quieres heredar, pues yo compro eso y se lo voy a heredar a mis hijos, ¿no? Entonces, bueno, acuérdate, mercado de deuda es renta fija. Luego viene el mercado de renta variable y el mercado de renta variable es también conocido como mercado de capitales. Y el mercado de capitales es sencillamente cuando no conoces el futuro o más bien no conoces cuánto vas a ganar, pero sí conoces el pasado o el histórico. A diferencia de la renta fija, por ejemplo, que tú ya sabes cuánto vas a ganar. ¿Por qué? Porque pues ya los bancos, las instituciones de crédito te dicen, tú vas a ganar 7%, tú vas a ganar 10%. El pagaré privado de Bimbo te va a decir, yo te voy a pagar CETES más o TIE más 2, por ejemplo. El CECADE también, yo te voy a pagar TIE más 3, ponte, ¿no? Y te lo pago no son bonos, son cupones. Entonces a lo mejor vence cupón 1, te pago una parte, vence cupón 2, te pago otra parte. Entonces cuando escuches, sí, el instrumento venció el certificado bursátil al vencimiento de no sé qué, del cupón número 3, es que están pagando cupón 3 o están regresando, es un tercer pago. Entonces puedes jugar así como empresa dentro de la bolsa también, ¿no? Ya, obviamente para tus flujos. En el mercado de renta variable no conoces cuánto vas a ganar, pero sí conoces el pasado, conoces el histórico. Y aquí es donde ya entran instrumentos financieros como las acciones, por ejemplo. Aquí es el famoso término, la famosa frase, voy a invertir en bolsa, a esto se refiere. Voy a invertir en acciones. Al final, en una asesoría no es como que le vas a decir al cliente, o sea, esto te lo estoy explicando a ti para que tú puedas ver cómo funciona el mercado financiero y te quede un poquito más claro y que tengas un panorama más amplio, pero no es como que se lo vas a explicar al cliente. ¿Sabes? O sea, a lo mejor al cliente le explicas que es renta fija y llega tu explicación hasta acá, ¿sabes? Ya no tienes que quizá darle más porque puede llegar a ser muy tedioso. Claro, muy técnico. O muy técnico, claro, exacto. Esto es para que nosotros estemos enterados de cómo funciona el mercado financiero, lo que hay, ¿sabes? Si tú quieres hacer el examen de la MIB, pues prácticamente es esto. No conoces cuánto vas a ganar, pero bueno, entonces en las acciones ¿qué es una acción? Pues es una parte alícuota de la empresa. Suena muy fancy, pero ese es el término, el cual tú posees por un cierto tiempo o por el tiempo que tú desees, y esto te da o te garantiza de cierta forma un derecho que puede ser dividendos o no. También puede haber acciones que no den dividendos. Hay acciones que dan, hay acciones que no dan, depende de cada empresa, pero pues formas parte del capital, es decir, al tener una acción estás formando parte del capital accionario de la empresa. Entonces, pues bueno, esa es renta variable y las acciones.
Luego tenemos otros instrumentos financieros, por ejemplo, los warrants. Los warrants, bueno, antes de los warrants, aquí entran las fibras, por ejemplo. Fibras. Y ya te expliqué que cómo se construye una fibra a través de un secade, literalmente. No necesariamente tiene que pasar por un secade, es decir, puede llegar fibra 1 y puede tener mucho varo y puede crear muchos bienes inmuebles y los cotiza en bolsa. ¿Qué es una fibra? Una fibra es el valor monetario de un conjunto de bienes inmuebles. Entonces, por ejemplo, si tú, por ejemplo, Saúl, eres dueño del edificio número 1 de Polanco, quinta sección, el edificio 2 en Polanco, primera sección, el edificio 3 en la Colonia del Valle y el edificio 4 en la Nápoles, pudieses agarrar y sacar el valor monetario de ese bien o de ese fondo, vamos a decirlo así, de ese conjunto, y puedes estarlo vendiendo, puedes estar invitando a que la gente invierta contigo para la administración de esos bienes inmuebles, y eso pues ya tendrías tú que pagarles dividendos o no sé, ¿no? Por eso es una fibra, al final de cuentas, esa es una fibra, ¿va? Otro instrumento financiero son los warrants, por ejemplo. Los warrants son prácticamente instrumentos financieros, son un derivado. De hecho, no voy a explicar tanto qué es un derivado en esta sesión, porque tampoco lo explico tanto a los clientes, pero un warrant es un derivado entre dos particulares. Literalmente es un instrumento financiero entre dos particulares, pero nadie sabe de qué es. Es decir, cuando una empresa A y una empresa B quieren comprarse o venderse activos o yo qué sé, para hacerlo más oficial y más, ¿cómo decirlo? Pues que haya un intermediario, vamos a decirlo así, entre esas dos partes, existen los warrants y se arma un warrant en particular. Yeah. Entonces, bueno, ese es un warrant, nunca vas a poder comprar un warrant, yo tampoco, al menos que seas la persona que crea el warrant. Entonces, bueno, ¿vale? Luego tenemos el siguiente mercado, son los commodities. Y el mercado de commodities, pues, el mercado de commodities prácticamente son las materias primas. Es decir, toda materia prima que está considerada en el mundo entra aquí y todos los valores de materias primas entran en este mercado. Es decir, si por ahí te enteras de que la gente se está quejando de que el kilo de tortilla subió, pues es porque seguramente hubo una enfermedad con el maíz, con nuestro maíz, y tuvimos que exportar más maíz, y ya lo hacemos de todos modos, tuvimos que exportar más maíz de Estados Unidos, y eso hace que se incremente el precio del maíz para poder crear la tortilla. Entonces es un conjunto, y eso no sé si lo comenté en el video de la historia de la bolsa, pero la macroeconomía es un hilito, jalas de un lado y se va como hilo de medias. Y literalmente ocurren muchas cosas con la economía. Entonces, un evento como por ejemplo también la fiebre aviar, se murieron no sé cuántas gallinas, entonces pues ya Bachoco ya no tiene la cantidad de huevos para poderle llegar a la demanda que existe en el mercado. Entonces va a tener que comprar de fuera o va a tener que subir sus precios o no sé. Entonces ocurren muchas cosas. También aquí se mide el precio del petróleo, el precio del oro, el precio del cobre, todo, absolutamente todo. Por último, penúltimo tenemos el Forex. El Forex es la palabra pequeña de Foreign Exchange, y Foreign Exchange o Forex habla de todas las divisas. De hecho, cuando tú vas a Estados Unidos, cuando vas a Europa, cuando vas a Colombia, cuando vas a otro país con otra moneda, pues estás haciendo intercambios. Bueno, todos los países tienen otras monedas, ¿verdad? Que güey. Te estás haciendo intercambio de divisas. Si tú pagas con tu tarjeta de crédito, en ese momento estás operando en Forex, estás haciendo una operación en Forex, en divisas. Aquí también entran las criptos, que las criptos, la verdad, son un tema y tampoco las vamos a ver aquí, realmente, ¿no? Y ya por último vienen los derivados, mi estimado Saúl. Derivados. Y los derivados, pues es prácticamente el mercado financiero, cuyos instrumentos financieros, cuyo precio derivan de otro activo financiero, de otro instrumento financiero. Ah, cabrón, ¿a qué te refieres? Bueno, pues muy sencillo. Existen derivados, o un derivado es un activo o es un instrumento cuyo valor no viene determinado por sí solo, sino viene determinado por un segundo activo. Puede ser
acciones, pueden ser fibras, pueden ser divisas, sobre todo divisas, pueden ser commodities también, sobre todo commodities, y existen muchísimos tipos. Existen, por ejemplo, los futuros, las opciones, los forwards. Ahorita no me voy a meter si son OTC o no, la verdad es que no me quiero meter tanto en esto, pero bueno, existen distintos instrumentos financieros, derivados, perdón, y sí. Si quieres conocer un poquito más al respecto, simplemente una explicación muy sencilla es, oye, pues Grupo Herdes o Grupo del Valle compran muchísimo tomate, pero a lo mejor si existió la fiebre aviar que contagió los tomates y se murieron millones de tomates, o bueno, se pudrieron millones de tomates en el campo, entonces ya no van a poder satisfacer la demanda los campesinos a Herdes o a del Valle. Por lo tanto, y el precio del tomate pues va a subir porque empieza a ser escaso. Entonces, Del Valle o Herdes compraron un futuro o una opción del tomate, del precio de tomate, en donde en caso de que el precio subiese a tal punto, el banco es quien te paga la otra parte. Entonces, es como si fuera un seguro. Lo que estoy explicando es muy vago. Es muy... es el resumen, porque tiene más cosas, pero prácticamente es eso. Si quieres conocer más, hay una película muy buena que se llama Inside Job, que es muy buena. Inside Job habla sobre la crisis del 2008 y pues ahí te explican muy bien sobre los derivados. Yo, Manuel, sigo creyendo que la crisis del 2008 no fue culpa de las hipotecas, sino de los derivados. Pero bueno, sí, una hipoteca sobre la hipoteca, ¿no? Ahí, exacto. O sea, sin duda hubiera habido una crisis, pero considero que se magnificó gracias a los derivados y pues es debido a que eso que muchas personas quizá bancarias y demás, pues no confían. Bueno, ahí le tienen miedo a los derivados. Al final de cuentas es un seguro. Entonces, estos mercados financieros no te los expliqué así de la nada o de inventado en esta lista. De hecho, menor riesgo van de menor riesgo a mayor riesgo, tal cual. Entonces, la gente luego pregunta, oye, o dice, es que invertir en bolsa es tiene mucho riesgo. Pues no es cierto, porque pues ve, está en el segundo lugar. Claro, a ver, si yo también te pregunto, oye, ¿qué pasaría? No sé, por ejemplo, si tú quieres comprar, o más bien, ya sé, ¿qué es mucho más factible o qué es mucho más seguro? ¿Comprar una acción de Amazon? De la empresa Amazon, o comprar una acción de Saúl García SADCB, pues de Amazon, ¿no? Bajar sería la primera, sí, sería lo más Porque seguro. Saúl García SADCB, pues no sé ni siquiera a qué se dedican, no sé si van a tronar mañana, y como estás comprando una parte del capital social de la empresa, pues sí te da miedo que la empresa desaparezca y no te van a devolver nada. Entonces, claro. Y Amazon, en cambio, pues es una empresa muy sólida, lleva muchos años. Entonces, incluso hay una tendencia alcista con Amazon. Entonces, dentro de la misma bolsa hay un riesgo controlado y hay un riesgo desmedido, que claro, Saúl García de SADCB te puede dar un rendimiento full, claro, pero pues hay un tema. A mayor riesgo, mayor ganancia. Exacto, mayor rendimiento, ¿vale? Bueno, este es el primer concepto. El segundo concepto que considero se debe de entender muy bien para que tú puedas tener una buena asesoría con tus clientes y les puedes explicar muy bien es porque el siguiente paso, y yo creo que el siguiente paso más natural que te puede preguntar un cliente es, ok, está padrísimo que me hayas contado todo esto y ¿qué hago con esta información? O sea, ¿cómo es que yo la pueda aterrizar con base en mis objetivos? Justo eso. Acuérdate, creo que no hemos llegado a esa parte no hemos llegado a esa parte de la metodología, pero nosotros como asesores financieros siempre tenemos que preguntar cuáles son los objetivos financieros que nuestros clientes quieren. Para nada, y me voy a adelantar con el tema de la capacitación, pero para nada nosotros debemos suponer. Cuando tú quieres suponer, estás cometiendo un grave error porque justamente estás creando una expectativa tuya que a lo mejor el cliente no tiene. Entonces, nunca supongas, siempre, absolutamente siempre, tienes que preguntar todo. Y los objetivos existen objetivos de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Cuáles son los objetivos de corto plazo? Bueno, cuando tú vas a usar el dinero dentro de 1 o 2 años máximo. O sea, sabes que ese dinero lo vas a usar pronto. Entonces,
¿qué ejemplos puede existir en el corto plazo? El fondo de emergencia puede ser uno de ellos. Puede ser las vacaciones de diciembre de 2026. Puede ser, por ejemplo, a lo mejor el cambio de coche en 2027. Vaya, son objetivos que tú vas a usar el dinero de manera muy pronta. ¿Y en qué vas a invertir para poder tener estos objetivos? Pues al 100% en renta fija, 100% renta fija. Aquí ya te vas a empezar a dar cuenta cómo es que con base a tus objetivos nosotros vamos a empezar a utilizar los mercados financieros a nuestro favor. Oye, pues, ¿cuál de renta fija? Porque no sé si a ti te han preguntado, Saúl, ¿cuál es la mejor empresa? ¿CETES o Nubank o Mercado Pago? ¿Cuál recomiendas? Pues es que a lo mejor ni siquiera manejas las tres, ¿no? Claro, Puede ser. sí. Pudiera ser CETES, que sería lo más famoso y lo más, entre comillas, seguro, ¿no? Riesgo país. Pues es el instrumento más seguro de todo México. Claro, Sí. claro. Pero pues, de todos modos, o sea, yo siempre lo que menciono es porque, a ver, nosotros, como ya pasando al tema de agentes seguros o asesor financiero de inversiones, como quieras decirle, o como quieras considerarte, nosotros no tenemos instrumentos financieros para corto plazo. No existen. O sea, el seguro de vida más barato o más corto que puedes manejar tú es por lo menos a 5 años. ¿Estás de acuerdo? Sí. Igual acá, igual en las inversiones, Allianz ni siquiera tiene contratos a 5 años, no maneja. El plazo más corto es 10 años. Scandia podría ser, pero pues hay que tener en cuenta una variable adicional, y es que los contratos de aportaciones son muy caros al inicio de todo plan. Entonces, a 5 años no vas a generar nada. Entonces, entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros no generamos o como no tenemos ninguna solución para poderle brindar a nuestros clientes, yo simplemente les digo el que más te guste, porque esa es la realidad. Con cuál te sientes cómoda, con cuál te sientes cómodo, y ya con eso, pues úsalo a tu favor, pero que seas consciente de que el dinero que está ahí no es para hacerte rico, no es para hacerte millonario, es para estos objetivos de corto plazo. El segundo objetivo es el de mediano plazo. Y los objetivos de mediano plazo, mi Saúl, son cuando tu objetivo es de 3 a 10 años más o menos, ¿va? Vamos a ponerlo así, vamos a cerrarlo de 3 a 10 años. Y como por ejemplo puede ser la educación de mis hijos, educación universitaria de mis hijos, o por ejemplo puede ser... quiero mi negocio en 5 años, quiero salirme de la empresa donde estoy y quiero ya tener un bonchito que me pueda sostener en lo que mi negocio jala, por ejemplo, o puede ser, quiero tener el enganche de mi departamento en 10 años, por decir algo. Entonces, estos son objetivos que sí podemos ya empezar a trabajar a mediano plazo. ¿Y en dónde vamos a invertir? Pues se van a invertir en renta fija y en renta variable, en las dos. ¿Cuál y en qué porcentaje? Bueno, pues es que es en el porcentaje con base al tiempo. Mientras más cercano el objetivo, pues más por ciento en renta fija. Mientras más alejado del objetivo, pues prácticamente casi nada en renta fija, ¿no? Exacto. Okay. Entonces, eso es lo importante del mediano plazo. Y ya por último viene el largo plazo, que es prácticamente mayor a 10 años y es un tema ya de patrimonial. O sea, ya es para creación de patrimonio y retiro, prácticamente. Entonces, aquí sí utilizamos 100% renta variable más algo. ¿Qué es ese más algo? Puede ser a lo mejor commodities, empezar a invertir en oro, empezar a invertir en títulos. Luego también no sé si te han preguntado, oye, ¿tú qué opinas de comprar no sé si has visto en Costco que te venden las láminas estas de oro? Sí. ¿Qué opinas de eso? Pues, o sea, a ver, sinceramente prefiero comprar el título. Qué flojera tener el pedazo aquí sin separar. O sea, yo lo compraría para presumirlo, ¿no? Para tenerlo ahí andar de presumido, nada más de mamón. Sí, porque además, si lo vas a vender, no sabes ni a cuánto lo vas a vender, lo vas a baratar. Exacto. Y no. Sí. Exacto. Aparte, el manejo del oro también, porque si tiene un rayoncito ya vale menos y bueno, todo es más. Entonces yo prefiero comprar títulos, sinceramente. O también Forex.
puedes invertir hay fondos de inversión que se llaman fondos de cobertura, y un fondo de cobertura pues es prácticamente es cobertura cambiaria. Entonces ya estamos hablando de Forex. Entonces ese es el más algo es eso en renta variable, que puede ser con algo más. ¿Vale? Pero esto sí, es renta variable al 100%. Oye, Manuel, ¿qué pasa si yo me encuentro con una persona que tiene 55 años y quiere invertir para su retiro? Pues es mediano plazo, ¿no? Aunque el significado de retiro sea a largo plazo, pues esta persona está cada vez más cerca de su retiro, pues se considera como mediano plazo. ¿Vale? Este es el segundo concepto más importante que tienes tú que aprender o que conocer para que tú le puedas dar una buena asesoría a un cliente en donde le haga sentido en dónde va a poner su dinero con base a sus objetivos. Es por eso que yo te preguntaba, te decía desde el principio, mi Saúl, tienes que preguntar, no podemos suponer. Yo creo que claro, ya es algo que se sabe, pero se nos olvida a veces. A veces se nos olvida. Buenísimo. Okay. Tengo una pequeña duda nada más, pero interrumpo ahí. En los temas de los objetivos de mediano y largo plazo, entonces, como estamos viendo temas de retiro, temas patrimoniales, básicamente lo que estamos buscando en retiro es algo un poquito más seguro, ¿no? Entonces, sería todo llevarlo a un componente de renta fija con renta variable. Cuando te refieres a retiro, ajá, pues alguien de 30, 40 años. Pues es que si estamos hablando de 30, 40 años, le faltan 25 años para su retiro. O sea, más de 10 años, renta variable más algo, variable más algo. Y ya de irlo moviendo conforme se vaya acercando, ¿no? Conforme se vaya, ahí está, ya le agarraste. Conforme se vaya acercando, ya vas moviendo el portafolio de inversión. Eso se puede hacer con Alianza o con Scandia. Con una aseguradora, no. Por eso, Manuel, yo agente, y hablando como agente, yo soy antiseguros como PPR, porque y más si el asesor no sabe esto. ¿Por qué? Claro. Porque muchos te meten en UDIs. UDI, o sea, al final de cuentas, un UDI bono o una UDI es un instrumento financiero que se creó, es una unidad de medida, al final de cuentas, que te trata de replicar o de seguir la inflación. Y te dice, sí, claro, pues la inflación ha tenido el 700% de crecimiento en los últimos, o sea, se ha devaluado la moneda 700% más, o sea, eso es lo que más bien quieres decir. Lo que te está garantizando es que te va a alcanzar para el mismo gancito que hace 20 años, pero ahora cuesta 700 veces más. Exacto. Eso es lo único que me estás garantizando, que el valor de mi dinero únicamente no se va a devaluar. Eso es lo único que me estás garantizando. No me estás dando rendimientos reales, no me estás dando. Y eso es lo que sí hace un fondo de inversión o un ETF, que ahorita vamos a pasar a eso. Por eso yo no soy fan de los seguros de dotales o de vida en PPR, porque muchos te los clavan en UDIs y pues no tienes realmente rendimiento. Aparte, pues una aseguradora te va a quitar la prima. No es que y ojo con esto, no estoy diciendo que esté mal, o sea, no estoy en contra de los seguros, pero sirven para ciertos objetivos financieros. Entonces, y justo lo comenté ayer, por ejemplo, si tú con la capacitación de Alianza, si tu cliente no tiene dependientes económicos, Alianza es una gran opción. Si tu cliente sí tiene dependientes económicos, entonces hay que pensarle, si hay que irnos mejor con una aseguradora. Entonces, claro. Es para que sea para tener el piso, el cimiento, claro, de cualquier cosa, ¿no? Exacto. Sí, exacto. ¿No? Entonces los instrumentos financieros no existen porque sí, hay una razón, nada más hay que encontrarla. Pero bueno, esta es la segunda parte. O no sé si tengas alguna otra duda de esta variable importante. No, ya me quedó muy claro que sería irnos moviendo tal cual como lo hacen las Afores, ¿no? O sea, una Afore de chavos, la mayor parte es renta variable, dinero y muy poquito renta fija, pero conforme falso, mi Saúl. Falso. ¿Has visto el prospecto de la Afore básica 9094? El prospecto de inversión. Invierten en su mayoría en renta fija. ¿Por qué? Y es por eso que no hay que recomendar las Afores para inversión adicional. Digo, aquí me llevo mucho por lo que ellos persignadamente dicen, ¿no? Y que al final es pura renta fija en un 90 y tantos %, ya cuando es una Afore de 65, 69. Es así. Mira, fíjate, aquí está el prospecto. Güey, no te voy a mentir,
Te lo voy a enseñar para que me creas. O sea, que tú lo veas. O sea, sé que me crees, pero que lo veas con tus propios ojos. Esta es la CIEFORE básica 9094. De entrada, ¿qué es una CIEFORE? Una CIEFORE es un fondo de inversión, ya. Solamente que está enfocado en el retiro. A los que nacieron en esa época. ¿Mandé? A los que nacieron en el 90 y 94. Este es para los de la 90-94, correcto. Y este documento que está aquí se llama prospecto financiero o prospecto de inversión. Bueno, que le pusieron de información. Pero un prospecto es literalmente las reglas del juego del fondo de inversión. O sea, es lo que dice, este fondo de inversión va a hacer esto. Y esto lo autoriza, como te puedes dar cuenta, Comisión Nacional. En este caso, la CONSAR, porque pues la CONSAR es la que se encarga del tema de ¿cómo se llama? De las AFORES. Entonces, si yo, por ejemplo, voy y busco trayectoria de inversión, información de la trayectoria de inversión, quiero que empieces a ver la triste realidad, mi estimado Saúl. Instrumentos de deuda, todo lo azul. Wow. Fíjate cómo desde que nació, trayectoria de inversión, edad del trabajador. O sea, esto es lo que va a pasar. Yo, por ejemplo, estoy aquí. Entonces, hoy tengo 35 años. ¿Por qué razón, motivo y circunstancia el 68%, digo, con base a esta línea, está invertido en renta fija? Aquí dice instrumentos de deuda. No te estoy mintiendo. Sí, pues es que lo están sacando. ¿Dónde? Lo están sacateando. No quieren meterle más. Exacto. En palabras sencillas, ¿no? O sea, sí. Luego, fíjate, invierten en valores extranjeros de renta variable. Ok, acciones de Estados Unidos, ponte, ¿no? Pero ve la pequeña que te da instrumentos de renta variable, ponte acciones México. Ve, o sea, por lo menos un 7%, 5% lo invierten en acciones. Por esto es lo que esta es la razón del por qué no debes de invertir en las AFORES. Con razón se están peleando tanto ese tipo de CIEFORES, o sea, que le metan más a renta variable. Pues es que si los tienen bien, ¿sabes? No sé si atrás, mi Saúl, haya una regulación que los obliga a hacer esto. No sé, ahí sí desconozco. Pero si yo fuera el analista, yo diría, güey, qué pedo. O sea, no. Something is wrong here. ¿Por qué le estamos dando a una persona que tiene 35 años un 70% en renta fija? No hace sentido. No cuadra con lo que estamos enseñando aquí en la teoría. Y esto no me lo saqué de la manga. Esto es teoría. O sea, esto que estamos viendo forma parte de la teoría económica. Sí. Entonces, o la teoría de inversión, porque teoría económica no, teoría de inversión. Entonces, no hace sentido. Por eso ahí es donde entramos durísimo y decimos lo del PPR, porque es la realidad. En un PPR tú tienes el control del dinero al 100%. Creo que ya no vamos a ver temas fiscales porque ya se nos va a alargar más esto, pero de todos modos quiero que la siguiente capacitación sí sea estrategias fiscales para que puedas ver lo del PPR, ¿no? Bueno, claro. Ya seguro lo sabes, pero sí, sería nada más unos cuantos puntos finos en las estrategias fiscales. Digo, yo por lo general, y creo que es lo que más recomendamos muchos, es el 151, ¿no? Correcto. Es que más cosas, es que el que más sentido me da y el que más va a ganar. Correcto. El otro no. El otro es una mentada de madre. Cobran el doble de lo que comiste ayer. Entonces, pues no. La cuenta o que el artículo 93. Bueno, pues sí, entonces, pero sí me gustaría que lo checáramos. Entonces, bueno, estos son los dos factores, dos de los 4 más importantes de la asesoría o de lo que le tienes que explicar al cliente o lo que le tienes que enseñar al cliente. El tercer valor más importante son los fondos de inversión. Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que son fondos de inversión. De entrada, ¿qué es un fondo de inversión? O sea, te lo voy a traducir como yo lo entiendo y creo que es la manera más fácil que se me ha hecho para explicarlo. Un fondo de inversión es una bolsita en donde el dinero de Saúl, el dinero de Manuel, el dinero de Alejandra, el dinero de Juan Pablo, el dinero de Mariana entran aquí y una persona profesional en inversión se encarga de escoger los mejores activos o instrumentos financieros para que esa bolsita tenga rendimientos. Por ejemplo, a lo mejor Saúl García quiere invertir 100,000 pesos y dice, huevo, pues yo tengo una lanita. Pero a lo mejor Manuel Maroño nada más tiene 3,000 pesitos mensuales o 1,500. ¿Cuánto va a dar el rendimiento de ese fondo de inversión? ¿Cuánto le va a dar de rendimiento ese fondo de inversión a Saúl versus Manuel? Pues lo mismo. Exactamente lo mismo. Nada más que Saúl tiene una parte más grande de porcentaje
que Manuel. Ya. Saúl tiene un porcentaje más grande que Manuel. Entonces, en activos, pues, o sea, tiene más activos comprados. Entonces, en su porcentaje, en su debido porcentaje, si el fondo crece 5%, por decir un número, una cifra rápido, pues todos vamos a crecer 5% porque el fondo creció 5%. ¿Ya viste? Ese es un fondo de inversión. Es así como yo lo entiendo. Digo, la traducción literal, si que la buscamos ahorita en Google, pero eso es así como lo entiendo. Y existen dos tipos de fondos de inversión. Bueno, existen varios, muchos. La CIEFOR es un tipo de fondo de inversión, por ejemplo. Pero los fondos de inversión más famosos son los fondos tradicionales, o por lo menos los que nosotros usamos son los fondos tradicionales, así yo les llamo. No sé si se llaman así, pero así yo les puse para que se entienda mejor. Y los famosísimos ETFs. Los famosísimos ETFs. ¿Qué es un ETF versus un fondo tradicional? Ambos son fondos de inversión, pero un fondo de inversión tradicional tiene un fund manager, tiene empleados, tiene analistas, tiene operadores, tiene todo esto, ¿no? Es decir, hay una persona que toma las decisiones del fondo de inversión, ¿vale? Y un ETF, a diferencia del fondo tradicional, no. A ver, tiene todo esto, sí, para armar el fondo, pero una vez que el fondo esté armado, el fondo corre solo, porque al final de cuentas es un algoritmo que corre y que el mismo algoritmo, la misma fórmula matemática ya simplemente está hecha y que replica o sigue, y ojo con las palabras que estoy diciendo, replica o sigue un índice o una industria. Esto es muy importante, que el ETF es un fondo de inversión que replica o sigue a una industria. Debido a su construcción a través de fórmulas matemáticas, algoritmos y demás, que yo no entiendo, que seguramente debe ser una explicación increíble, es que un ETF tiende a ser más barato en administración que un fondo de inversión tradicional. Porque el fondo de inversión tradicional pues tiene el fund manager que está haciendo sus cálculos y que dice, el índice SP500 de Estados Unidos tiene en primer lugar a Nvidia en nivel de capitalización. Yo creo que Nvidia no va a ser el referente de tecnología el próximo año. Ya no voy a comprar Nvidia, voy a comprar mejor Apple. Eso puede hacerlo un fund manager de un fondo tradicional. En un ETF no. En un ETF, si Nvidia se encuentra en el nivel número 1 de capitalización del índice SP500, entonces el ETF lo va a comprar, ni va a preguntar. Punto. Y yo creo que es algo muy importante entender que un índice es la lista de las mejores empresas de un país o de una industria. Y existen muchos índices. Se puede haber el índice más famoso que todos conocemos es el SP500, es el índice más importante de Estados Unidos, pero existe el índice Dow Jones, existe el índice Nasdaq, existe el índice IPC, que es el de la Bolsa Mexicana de Valores, que creo que ya lo tiene SP también, es Standard & Poor's. Oye, ¿por qué se llama Dow Jones? ¿Por qué se llama SP de Standard & Poor's? ¿Por qué se llama Nasdaq? Bueno, porque esas empresas crean la lista, ¿sabes? O sea, esas empresas que crean la lista. Entonces, unas son más de tecnología, otras de productos y otras, por ejemplo, Dow Jones creo que es industrial, si mal no recuerdo. Dow Jones es industrial, pero también existe Dow Jones Technology, por ejemplo. Esa es otra. Sí. Tiene otra. O existe la Russell 2000, que no sé quién hace. Entonces, y Nasdaq, ¿no? Lo curioso que lo creó Madoff, ¿no? Nasdaq lo creó Madoff, no sé, ese dato no lo sé, fíjate, no sé si Madoff fundó Nasdaq, ahí sí te fallo, la verdad. Chécate el documental de Netflix, el de Madoff. Así lo empecé a ver, pero me empezó a dar un estrés y una ansiedad terrible y lo quité. Ya sé, hay una parte donde te dice que ayudó a fundar. Mira, no sabía, ese dato no me lo sabía, está interesante, qué lástima que o sea, es que ¿cómo es posible que un genio tenga tanta capacidad para hacer una maldad así cuando pueda hacerlo de la forma correcta, ¿no? Pero bueno, cada quien. Entonces, pues bueno, están estos dos fondos. Estos son los que más usamos. Oye, Manuel, ¿cuál es mejor? ¿Un ETF o un tradicional? Da igual.
Da igual. Hay fondos de inversiones tradicionales muy buenos que le rompen la madre a los ETFs y hay ETFs muy buenos que le rompen la madre a los tradicionales. Lo que pasa es que está de moda el ETF. Los ETFs también son conocidos como fondos indizados, por ejemplo, o indexados, o los trackers. Son los trackers. Bueno, es lo mismo, es esto, son índices. Entonces, cuando un cliente te diga, es que quiero invertir en un fondo indizado, ya sabes que te está diciendo que es un ETF. Los dos son muy buenos. Lo que pasa es que está de moda y se escucha más. Tú sabes que puedes invertir en un fondo indizado al SP500 y puedes ganar tanto por ciento de rendimiento. También lo puedes hacer en un fondo tradicional. También se puede. Lo que pasa es que la gente pues no sabe. Entonces, pues cae en la mercadotecnia. Pero esto es para que si alguien te pregunta qué es mejor, los dos son iguales. Y lo padre es que un fondo de inversión puede ser de una sola cosa, es decir, puede ser de renta fija, puede haber fondos de inversión en CETES, puede haber fondos de inversión no conozco fondos de inversión en SECADES, pero bueno, puede haber fondos de inversión en pagares privados, puede haber, de hecho, Scandia tiene uno y es el que usamos para el crédito de inversión, tal cual, el FT Corp. Hay fondos de inversión en bonos gubernamentales. Hay fondos de inversión que invierten en ¿cómo se llama? No son sedes, son reportos, por ejemplo, que son al final de cuentas instrumentos de renta fija. Hay fondos de inversión en UDIs también, claro, ¿cómo no? El Surudi es el fondo más famoso y de los mejores que tiene Sura. Hay fondos en renta variable también, claro. Hay fondos mixtos, puede tener acciones de Estados Unidos y acciones de México, puede tener acciones internacionales, un combo de todo, una acción de China, uno de México. Allianz tiene un fondo de inversión en BRICS, entonces puede tener la acción de China, de México, bueno, de México no, porque no es BRICS, de Brasil, de Rusia y así. Puede haber un fondo de inversión en commodities, tal cual. De hecho, el ETF IAU es el ETF que replica o sigue el oro, claro, exacto. Y este es de Allianz. Este lo tiene, bueno, es de BlackRock, pero lo tiene Allianz, lo puedes encontrar en Allianz. Existen fondos de inversión de cobertura. Por ejemplo, TEMGVIA es un fondo de inversión de Franklin Templeton Investments que invierte en divisas, es solamente de cobertura. Y si inviertes en ese fondo, pues te estás cubriendo ante el tipo de cambio que ahorita seguramente va negativo porque el tipo de cambio va positivo hacia México, ¿no? Entonces, puedes escoger estos fondos de inversión. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que luego los clientes te dicen, es que quiero invertir en acciones, todo. Puedes hacerlo a través de un ETF y estás invirtiendo en acciones. Lo que pasa es que no se escucha tan sexy. Como que dices, estoy invirtiendo en acciones, se escucha más sexy que estoy invirtiendo en fondos de inversión. Como que algo tienen los fondos de inversión que quizá suena soso y no es lo mismo decir, estoy invirtiendo en bolsa en acciones a decir, estoy invirtiendo en bolsa en fondos. Como que no es tan sexy, pues, pero prácticamente si me preguntas cuál es la mejor opción, invertir directo en acciones que tú escojas el portafolio a invertir en un fondo de inversión, la neta es mejor un fondo de inversión porque no te tienes que gastar en estar buscando análisis fundamental, análisis técnico de las acciones y cuál es la mejor y no. Todo eso ya lo hicieron los fondos de inversión. Tú nada más agarras el que ha tenido mayor rendimiento y lo compras y ya. Listo, ¿no? Entonces, este es el tercer punto. ¿Tienes alguna duda hasta aquí? No. De hecho, me quedó muchísimo más claro para poder explicarlo y está padre. Buenísimo. Y ya por último, ¿cuál es el último valor más importante que tú tienes que saber para también explicarle a los clientes? El día de ayer, en la capacitación de Allianz, platiqué sobre el contrato de aportaciones. Y el contrato de aportaciones, que mejor conocido como internacionalmente como regular savings. Como bien lo comenté, Allianz no encontró el hilo negro, Scandia no encontró el hilo negro, Royal London no encontró el hilo negro, ni Investors Trust, nadie. Todos se han copiado de todos. Todos son copia de todos, nada más que cada quien le pone su sazón. Entonces, los contratos de regular savings, por lo menos aquí en México, los de Allianz y los de Scandia están bajo un seguro que te permite sacar el dinero del fideicomiso. Por ejemplo, los contratos de Investors Trust no tienen fideicomiso, por ejemplo, pero los de RL360 sí los tienen. Entonces ahí tienes otro seguro de supervivencia. O sea, cada quien le pone su sazón, pero al final de cuentas, un regular savings o un contrato de aportaciones, como lo llamamos aquí en Lungo, tiene una estrategia detrás. O sea, hay un porqué. La estrategia es la estrategia DCA, que es la Dollar Cost Averaging.
Y la estrategia Dollar Cost Averaging, de hecho, me gusta más que lo explique Google, porque Google la verdad es que se lo explica bastante bien, como que es mejor, como que incluso esto se los comparto a los clientes para que lo vean, ellos lo lean, ¿no? Dice, la inversión Dollar Cost Averaging es una estrategia en que consiste en invertir una cantidad fija de dinero a intervalos iguales, independientemente de las fluctuaciones del mercado, reduce el riesgo y la volatilidad al comprar más participaciones cuando los precios son bajos y menos cuando son altos, ideal para el largo plazo. Hasta Google te lo está diciendo, carajo. Ideal es para el largo plazo. ¿Qué significa? Aquí estamos quitándonos la duda de cuándo es el mejor momento para invertir. Gracias a la estrategia DCA, siempre. Si el precio está alto, no importa la volatilidad. No importa. Si el precio está alto, el activo compra. Si el precio está bajo, compra. Y Scandia y Allianz están basados o los regular savings, pero ya pasándolo a un plano más mexicano, las empresas con las que trabajamos son empresas que tienen esta estrategia donde mes a mes tú le estás comprando dinero estás comprando el fondo de inversión todos los meses una y otra vez. Y eso garantiza estabilidad en el plazo y un rendimiento constante y sonante en el largo plazo. ¿Vale? Entonces, estas 4 cosas, 1, 2, 3 y 4, son las 4 cosas, mi Saúl, que son importantes que tú sepas, que se los puedas expresar a los clientes para que los clientes también entiendan por qué puede ser bueno tener un fondo de inversión con Allianz o con Scandia. O incluso también puede ser bueno para usarlo para la venta de seguros también. Eso es importante. Claro. Pero bueno, prácticamente terminamos. Perfecto. ¿Alguna duda? El primer semestre de finanzas en una hora. En una hora, no manches.